Muy buenos días a todos, a todas. Si yo llego a saber que el pasaje que me tocaba era este, querido Boris, te hubiera dado la fecha de la semana que viene en vez de la de esta. Porque me toca bailar con el tema más feo de toda la Escritura. Pero es el tema, es el único tema que puede bloquear una verdadera renovación espiritual en la Iglesia. Es el único tema que puede dar al traste con todas nuestras buenas intenciones de agradar al Señor, de servir al Señor, de glorificar al Señor como Iglesia. Llevamos mucho tiempo orando por la iglesia de Betel y lo vamos a seguir haciendo hasta que el Señor no nos dé otra indicación. Pero yo me preguntaba esta semana, ¿será que la iglesia de Betel tiene que reflexionar más seriamente en el tema del pecado? ¿Será que como iglesia tendremos que llegar con más seriedad, con más sinceridad a la presencia del Señor y reflexionar en el tema que hoy nos toca tratar? Ya podamos orar todo el tiempo que queramos y hacer todo el ayuno y toda la oración que queramos, que como dice ese libro que es un clásico y que todos habréis leído, ¿por qué no llega el avivamiento? Leonardo Ravenhill dice que el pecado es el único o es lo único que puede impedir un verdadero avivamiento en la iglesia. Así que llevamos tiempo orando por vosotros, orando por la iglesia. Y ya que esta mañana tenemos que ver uno de los temas más feos de la Escritura, pues yo creo que nos tenemos que plantear si como personas individuales, como cristianos individuales, si como iglesia, como cuerpo, como familia, no tendremos que ponernos delante del Señor y reflexionar sobre el tema del pecado. Romanos 1:18 hasta el 32 nos va a dar una visión que es la única visión bíblica que hay del hombre caído. Dice que la ira de Dios se revela porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen, restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, a ver si te encuentras por algún sitio de aquí, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Cualquiera hubiera pensado que después de las cosas tan bonitas que Pablo ha dicho, tan importantes que Pablo ha dicho en Romanos 1, 16 y 17 en relación al Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y lo mejor hubiera sido quedarnos aquí, ¿no? Algunos han dicho, bueno, vamos a quedarnos con esta visión gloriosa del Evangelio. Y algunos hubiéramos querido que Pablo en este momento hubiera seguido desarrollando la idea del Evangelio, de las maravillas de las que podemos gozar cuando pensamos en el Evangelio. ¿Por qué Pablo no sigue hablando de cosas positivas, de cosas que nos animan, de cosas que nos suben la moral y el ánimo? Pues Pablo va a seguir hablando del Evangelio. De hecho, Pablo va a seguir explicando el porqué del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, pues porque es poder de Dios. Y ahí da la primera razón de por qué no se avergüenza del Evangelio. La segunda razón la da en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pero es que a partir del 18 sigue explicando el porqué del Evangelio. Lo que pasa es que esto ya nos gusta menos. El porqué del Evangelio, ¿qué es lo que le da sentido al Evangelio? Pues lo que le da sentido al Evangelio es el pecado. Pablo comienza ahora a hablar del pecado, porque para apreciar el verdadero valor del Evangelio, en todas sus implicaciones, en toda su profundidad, hay que ver en primer lugar
lo profundo y lo horrible del pecado en el hombre. Así que primero hay que tener claro por qué es necesario el Evangelio en relación al pecado, a sus consecuencias y cómo el Evangelio tiene sentido en la medida de que viene a solucionar el problema del pecado. El tema está en que Pablo nos pone el pecado sobre el fondo negro, o sea, Pablo habla del Evangelio sobre el fondo negro del pecado, para que así resalte más todavía la gracia y la misericordia de Dios. Yo nunca he ido a comprar una joya cara, vamos, ni cara ni barata, porque un día fui a comprar un anillo para María y yo decía, bueno, esto está dentro de nuestras posibilidades, hasta que me dijo la cifra de aquella joya, ¿no? De cinco cifras para arriba. Digo, hay que ver qué ilusos somos algunos, ¿no? Pero te ponen la joya sobre un fondo de terciopelo negro. Por lo menos esto hacían algunos. Para que tú al ver esa joya la vieras todavía más gloriosa, más resaltada, más bonita. Eso es lo que hace Pablo. Así que Pablo prepara el terreno para lo que viene después, a partir del capítulo, sobre todo del capítulo 3, porque en el capítulo 1 y 2 Pablo está preparando bien el terreno para que, como viene a decir después, ninguno piense que es inexcusable, para que todo el mundo piense que no tiene defensa delante del Señor, porque somos pecadores. Y después Pablo desarrolla el tema glorioso del Evangelio. Pero Pablo prepara el terreno, prepara el escenario. Y nos viene a decir, capítulo 1 y 2 y después 3, que ni judíos ni gentiles nos vamos a poder escapar, porque todos somos culpables delante de Dios y todos somos merecedores que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Ahora, esto es un tema muy importante, porque con una rapidez y con una facilidad tremenda comenzamos a desviarnos. Os voy a leer una cita sin deciros de quién. No creo que se haya hecho nada en el nombre de Cristo y bajo la bandera del cristianismo que haya resultado más destructivo para la personalidad humana y por ende contraproducente para la empresa del Evangelio que la estrategia frecuentemente cruda, grosera y anticristiana de intentar hacer consciente a la gente de su condición pecaminosa y perdida. No hay nada más anticristiano, nada más perjudicial que decirle a la gente que están en una condición pecaminosa y perdida. Claro, ¿de quién esperaríais una cita así? De uno que no es cristiano, ¿no? De alguien de una religión oriental, ¿no? Que al fin y al cabo te dicen que todos somos dioses y podemos llegar a la divinidad. Esto lo dijo Robert Schuller, que fue pastor protestante de la famosísima Catedral de Cristal en Estados Unidos. Decía él, basado en mi percepción de la persona de Jesucristo, su obra y enseñanza, afirmo que la necesidad más profunda del ser humano es la necesidad de la autoestima. Para Schuller, el pecado es simplemente la carencia de amor propio. Para él, el mayor mal es llamar pecadores a los hombres en la manera bíblica y así perjudicar su amor propio. Esto lo dice un pastor protestante, o lo decía, ¿no?
de una de las iglesias más bonitas. No sé si habéis visto la Catedral de Cristal, pero es un edificio espectacular. Lo que pasa es que ya se perdió por problemas de dinero y ahora lo tiene la Iglesia Católica. O sea que nos están llamando a un evangelio liberal, a un evangelio donde hay un Dios sin ira. Y un Dios sin ira que trae a hombres sin pecado a un reino donde no hay juicio a través de la administración de un Cristo sin cruz. Auténtico veneno. Y esto se da en las filas, tristemente, de la Iglesia protestante, y en ese paraguas muchas veces entran iglesias que llamaríamos iglesias evangélicas también. Una perspectiva totalmente egocéntrica que choca con el significado del puro evangelio. No hay pecado, podemos llegar a ser dioses, podemos desarrollar la divinidad que hay en nosotros, el hombre ha llegado a la madurez, el hombre es ya mayor de edad en lo emocional, en lo psicológico y no sé si en lo social también. Ya no creo yo que esta idea pudiera mantenerse, la verdad. Pero tenemos capacidad, tenemos poder para desarrollar la divinidad que hay en nosotros, en germen, para que realmente podamos llegar a ser representantes de Dios y nosotros mismos dioses. Y esto es aparte de una utopía, esto es un imposible y además es algo que choca frontalmente contra la idea del Evangelio. Hay un elemento que es el pecado que tira por tierra cualquier optimismo que nosotros podamos tener y en el que nos queramos basar para la superación humana, personal, familiar o cultural y social. Y esto es de lo que Pablo va a hablar, para que tengamos claro que el pecado existe, que el pecado está ahí y que el pecado nos alcanza y que el pecado nos alcanzará si no lo eliminamos de nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo. Y Pablo va a hablar aquí tres cosas y yo me voy a limitar a hacer este planteamiento sencillo. Pablo, en primer lugar, va a insistir, va a enfatizar el hecho de que el hombre tiene un conocimiento suficiente de Dios y de su obra. Esto es lo primero que Pablo va a insistir. El hombre conoce la verdad, tiene conocimiento suficiente para saber la voluntad de Dios en el tema del pecado. En segundo lugar, Pablo va a hablar del énfasis en el cambio o en las consecuencias que hay en el hombre provocados por la mano de Dios cuando el hombre cae en rebeldía. Así que el énfasis, en segundo lugar, en el cambio que hace el hombre de las realidades que Dios ha establecido al cambiarlas por otras que él cree que son mejores. Esto en su rebeldía y en su pecado. Y en tercer lugar, el énfasis que hace Pablo en el juicio de Dios, en la entrega de Dios, para que el hombre siga sus propios caminos, vaya a su aire y por tanto sufra las consecuencias. Así que el primer énfasis tiene que ver con el conocimiento de la verdad. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Según este pasaje,
porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Así que según este pasaje, lo que Pablo está aquí enfatizando es que el conocimiento que le llega al hombre a través de la naturaleza acerca de Dios, el conocimiento acerca de Dios que le llega al hombre a través de la naturaleza es un conocimiento real. A través de la naturaleza nosotros podemos llegar a conocer bastantes cosas de Dios. No podemos tener una imagen completa de Dios, sobre todo de algunos aspectos morales de Dios, pero sí podemos conocer acerca del poder de Dios, de la majestad de Dios, de la soberanía de Dios. Ya nos vayamos al mundo macroscópico y veamos hasta donde podamos ver la inmensidad del universo, todo lo que hay ahí fuera y cómo Dios lo está controlando todo y cómo el Salmo cercano al que antes ha leído Alfonso, cómo el Señor dice ahí que puede dar nombre a cada una de las estrellas y cómo Dios puede mantener cohesionado el universo entero con tantos miles y miles y miles de millones o de trillones de estrellas. Y como si una de ellas variara un poquito su lugar, todo se descompensaría. Sin embargo, dice Colosenses que el Señor Jesús mantiene en cohesión todo el universo. Y Dios llama a cada una de las estrellas por su nombre. Así que si nos vamos a lo macroscópico, es espectacular lo que podemos conocer de Dios. Pero si nos vamos a lo microscópico, lo mismo, podemos ver un Dios inteligente, sabio, ordenado, una revelación de Dios que sería imposible de conocer, que puede llegar a cualquier hombre, que puede llegar en cualquier lugar de una forma natural, de una forma continua. Un conocimiento de Dios, que no es un conocimiento perfecto, completo, pero sí es un conocimiento que nos acerca a Dios. La creación es una revelación visible del Dios invisible, dice Pablo. Y Kepler, un astrónomo, decía, es loco el astrónomo que no sea un devoto. Y sabéis que nosotros trabajamos con personas ciegas. Helen Keller era una chica sordociega. Y costó mucho trabajo a su institutriz, Anne Sullivan, de poderla meter en Berea. Pero cuando la institutriz intentó hablarle de Dios a esa chica a través de los gestos en las manos, ella le dijo, yo a Dios ya lo conocía, lo único que quiero saber es su nombre. O sea, fijaros qué cosa más interesante. Yo a Dios ya lo conocía, lo que me gustaría saber es su nombre. Esa revelación a través de la naturaleza nos convence de que hay un Dios, de que ese Dios es sabio, es poderoso, que está gobernando el mundo, que lo mantiene cohesionado. Por eso cuando llegamos al versículo 20, dice al final, de manera que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa. La evidencia es tan abrumadora que el hombre se queda sin defensa, sin excusa ninguna delante de Dios cuando no lo reconoce como tal. Y por eso el hombre es culpable sin excusa ninguna. Esta misma realidad es la que vemos en el versículo 25 y en el versículo 26. Mirad, os lo digo simplemente por los que queráis después profundizar más. Para mí en este pasaje Pablo está hablando de tres ideas y las repite en tres bloques, ¿vale?
Pablo tiene 3 ideas que son las que yo he dicho antes, por lo menos en lo que yo creo, y él las repite en 3 bloques distintos. Yo me voy a quedar con las 3 ideas y haremos mención solamente de algunos de esos bloques. Así que primero, el énfasis en el conocimiento de la verdad. El hombre conoce la verdad. El hombre nada más que salir al campo, salir a la playa, salir una noche estrellada y ver la inmensidad del universo, o simplemente asomarse un microscopio y ver lo que hay ahí, eso le lleva irremediablemente a saber que hay un Dios y que ese Dios es sabio, es poderoso, es soberano. El segundo énfasis tiene que ver con el cambio que hace el hombre de la verdad y las implicaciones que esto tiene. Mirad versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 25. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Y el versículo 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza. El hombre ha conocido a Dios, ya lo hemos visto, versículo 21. Aunque conocían a Dios, no le honraron. Ese conocimiento de Dios, el hombre lo ha cambiado, ese conocimiento de la verdad, el hombre lo ha cambiado, dice aquí, por la mentira. Y no solamente lo ha cambiado, lo que dice en el versículo 18 es que lo ha detenido. ¿Pero en qué sentido? Versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen, restringen, pero la idea es ocultan la verdad. El hombre ha cogido la verdad sabiendo que es la verdad y la ha metido en un baúl, ha cerrado el baúl y se ha sentado encima del baúl para que ni él ni nadie sea capaz de tener acceso a la verdad. El hombre lo que está haciendo es coger la verdad, cambiarla, esconderla, impedir que se conozca, obstaculizar. Todas estas ideas son las que están en el verbo detener de la Reina Valera. Obstaculizar, retener a la fuerza, suprimirla, estorbarla, inmovilizarla de forma consciente. O sea que el hombre, movido por su orgullo, por su soberbia, no solamente ha dejado deliberadamente a un lado las evidencias de la existencia de Dios que recibe a través de la naturaleza, sino que ha abandonado la verdad, la ha enterrado porque no quiere saber nada de ella, como si Dios simplemente no existiera. Y es muy interesante que aquí emplea 2 verbos en el 18. Dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad y contra toda injusticia. La impiedad tiene que ver con la relación con Dios. Es la actitud de orgullo que desprecia a Dios, que deja a Dios de lado, que no quiere saber nada, que no quiere hacer caso de Dios ni de su voluntad. Y el olvido de Dios hace que el hombre después pues tenga problemas con sus semejantes, que a eso nos lleva la palabra injusticia. La impiedad, el no querer saber nada de Dios, nos lleva a tener problemas de relaciones con nuestros semejantes y no tener una rectitud moral en relación
a nuestros semejantes. La falta de reconocimiento de Dios, la falta de gratitud o la ingratitud nos lleva, como hemos leído aquí, a la idolatría, nos lleva a la homosexualidad, en concreto lo que menciona aquí Pablo, y finalmente nos lleva a toda una serie de pecados que nos enfrenta a los hombres unos con otros, que nos degrada a nosotros personalmente y por supuesto que destruye toda relación con Dios. Y no podemos volver a leer todos esos versículos. Yo cuando hemos leído del 28 en adelante digo, metámonos todos aquí, sálvese el que pueda. Versículo 29, estando llenos de toda injusticia, una falta de rectitud moral en relación a nuestro prójimo, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, de homicidios, de pleitos, de engaños, de malignidad, de chismes, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza o desleales, sin amor, despiadados. Cuando el hombre no quiere conocer la verdad, no solamente se aleja de Dios, sino que deja de ser hombre de verdad. Y aquí vemos la escalada horrible del pecado y sus consecuencias. No reconocer a Dios nos lleva a la ingratitud, a vivir con orgullo, con soberbia, pensando que el hombre no le debe nada a nadie, ni tiene que responder ante nadie. Y podemos tragar todo el pecado que queramos, que encima nos creemos que no tenemos que darle cuentas a nadie. Y cuando esto ocurre, el hombre se aliena, que comienza a vivir por debajo de sus posibilidades, de sus facultades como hombre. El hombre comienza a sufrir un proceso de degradación, de desestructuración, de daño, de vaciado interno. Fijaros lo que dice aquí, que se envanecieron, se hicieron necios. Aquí la idea es tontos, estúpidos, personas que no pueden usar su inteligencia, sus facultades mentales. Esto no es un insulto, esto es un hecho real. Cuando una persona entra en esta dinámica de pecado, tú no puedes usar correctamente tus facultades mentales. Todo el ser del hombre, emociones, intelecto, voluntad, eso se corrompe. El hombre es un ser alienado porque al separarse de Dios, se separa de sí mismo, de sus semejantes. El hombre queda destruido, echado a perder. El hombre está muerto. El pecado es la semilla de la autodestrucción. Yo lo he contado varias veces, cómo se cazan los lobos en Canadá. ¿No? ¿Lo he contado? Asqueroso, repugnante. Porque ponen una lámina de cuchillo por los dos, con filo en los dos lados, cubierta de sangre, y lo dejan ahí en la nieve donde ellos saben que va a pasar un lobo. Y cuando el lobo ve ese cuchillo lleno de sangre congelada, empieza a lamerlo.
y va lamiendo la sangre que han puesto allí, congelada, pero no se da cuenta que en un momento dado, ¿qué le pasa? Comienza a lamer su propia sangre y al final muere desangrado. Eso es como actúa el pecado en nosotros. Una tontería, una cosita muy leve que dejamos pasar. O un pecado más grande que dejamos pasar. Pecado no hay ni grande ni chico. Todos los pecados van en contra de la voluntad de Dios. Y los dejamos pasar y seguimos lamiendo hasta que no nos damos cuenta que eso nos destruye a nosotros por dentro. El pecado lleva la semilla de la autodestrucción. Cuando el hombre se queda sin Dios en su locura, tiene que buscar otros dioses y se enfanga en la idolatría. Eso es lo que hemos leído en el 20 y tantos. Decía Chesterton que cuando los hombres ya no creen en Dios, no es que ya no creen en nada, no es que se quedan neutrales. Yo dejo de creer en Dios, ya no creo en nada. No, cuando tú dejas de creer en Dios, no es que ya no creas en nada, sino que ya te lo crees todo y lo aceptas todo. Cuando dejas de tener el temor de Dios en tu vida, eres capaz de aceptarlo todo. Los filósofos dicen que el hombre empieza a adorar a las bestias y de allí iba evolucionando hasta llegar a la idea de un Dios único al que tenían que adorar. Eso es la mentira más grande que yo he podido leer. El hombre no empieza adorando bestias y va evolucionando en su mente o en su alma hasta llegar a adorar al Dios verdadero. Es todo lo contrario. El hombre adoraba al Dios verdadero hasta que dejó al Dios verdadero y comenzó a adorar a animales, a bestias, como fruto del pecado. Y esto le lleva a la destrucción total. Y después aquí habla de la homosexualidad, tanto del hombre como de la mujer, y lo especifica aquí muy claro. El lobby gay quiere desvirtuar de alguna manera estos versículos, diciendo que aquí de lo que se habla es de la pederastia, diciendo que la actitud no es antinatural, la actitud de ellos es totalmente natural. Lo que es antinatural sería que una persona homosexual tenga relaciones heterosexuales. Eso sí es lo antinatural. Pero que una persona homosexual tenga relaciones homosexuales, eso es lo más natural del mundo. Pero está claro de lo que Pablo está hablando aquí. Pablo está hablando aquí que cuando se cambia la verdad por la mentira, se empiezan a tener relaciones fuera de la voluntad de Dios y que decididamente atraen la ira de Dios sobre cada una de esas personas. Y después hemos leído la horrible lista del 29 al 31, donde hay toda una serie de pecados donde vemos la consecuencia entre los hombres, no ya en relación al hombre consigo mismo, sino entre los hombres. Y mientras yo meditaba en esto esta semana, pensaba y estaba orando, que el Señor derrame un espíritu de temor suyo muy especial en cada uno de los que estamos aquí. Porque está claro que cada uno tenemos nuestros propios motivos para reflexionar delante del Señor. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias miserias. Y tenemos que pedirle al Señor que derrame un espíritu de temor de Dios en esta iglesia, igual que en la mía, la nuestra en San Pedro de Alcántara. Que el Señor nos ayude a temblar delante del pecado. Que el Señor nos ayude a mantenernos lo más alejado posible del pecado. Costó la misma vida de Jesús en la cruz del Calvario.
Costó la misma vida de Jesús el que nosotros podamos estar fuera de esta lista, por su gracia y por su sangre. Aprovechémonos de la gracia y del poder de Dios para no encontrarnos dentro de esta lista. Y aquí seguramente esta lista no es completa ni definitiva. Seguramente el pecado que a ti te presiona, como dice Hebreo, el pecado que se te monta a ti, que lo llevas como un peso, a lo mejor no es específico, no está de manera específica mostrado aquí. Pero por eso digo que el Señor derrame un espíritu de gracia, de misericordia, pero sobre todo de temor de Dios, para que cada uno sepamos encontrarnos en esta lista. Este pasaje nos enseña muy claramente la depravación del hombre. Ahora, la depravación del hombre no quiere decir que el hombre pueda llegar a ser lo más malo que pueda, lo más horrible que pueda. Eso no quiere decir la depravación del hombre. La depravación lo que quiere decir es que todas las facultades del hombre, todas las partes de su ser están tocadas por la corrupción del hombre, de tal manera que cualquier cosa que piense, que diga, que haga, y más buscando su propia salvación, no le pueden servir de nada. Así que el énfasis en el hecho de que el hombre ha dejado la verdad de Dios, aún conociéndola, el hombre ha dejado la verdad. En segundo lugar, el cambio que hace de la verdad y las implicaciones que eso tiene en nuestras vidas, como hemos leído. Y en tercer lugar, para ir terminando, el énfasis en el castigo de Dios. Versículo 18 de nuevo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y este versículo empieza con un porqué. Y ese porqué tiene que ver con el Evangelio. ¿Por qué necesitamos nosotros el Evangelio? ¿Por qué el Evangelio es lo más maravilloso que el Señor nos ha dejado? ¿Por qué tenemos que incidir cada vez, profundizar cada vez más en el Evangelio? Pues porque es poder de Dios. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, pero también porque la ira de Dios se revela, se muestra, se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Así que hablar del Evangelio es hablar del amor de Dios, claro que sí, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, claro que sí. Pero hablar de Dios, hablar del Evangelio es hablar de la ira de Dios, del castigo de Dios. El otro día un amigo mío tuvo una discusión a través de correo electrónico con un cantante muy famoso, que no voy a decir su nombre. Y él venía a decir que hablar de la ira, hablar del juicio, era casi diabólico. Hablar de la ira de Dios puede ser diabólico. Hablar del amor, de la misericordia, de la paciencia, eso sí. Pero hablar de la ira de Dios, eso no. Y tú dices, ¿que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra aquellos hombres que detienen, que tapan, que ocultan y encima no quieren que otros conozcan la verdad. Esta ira de Dios no es un sentimiento pasajero, como el que pueda yo tener con una de mis hijas, que en un momento dado me enfado y al rato se me pasa y ya está. La ira de Dios no es un sentimiento pasajero, no es una reacción incontrolada o desmedida ante algo que a Dios no le gusta. La ira de Dios no es una reacción
contra algo que a Dios le molesta, contra un gusto personal de Dios. No es algo caprichoso delante de Dios. El movimiento lógico de la voluntad de Dios, cuando Él manifiesta su ira, tiene que ver con su perfecta santidad y con su perfecta justicia. Es un aborrecimiento profundo frente a la maldad del hombre. ¿Cómo que no vamos nosotros a hablar de la ira de Dios, del juicio de Dios? ¿Cómo va a ser diabólico hablar de la ira de Dios? Es la hostilidad de Dios frente al pecado, es la negativa de Dios de acomodarse al pecado como nos acomodamos nosotros y decimos no, aquí lo importante es que el hombre le fomentemos la autoestima, por eso no podemos hablar de pecado. Y lo que estamos haciendo es que cada vez más gente vaya de cabeza al infierno. Es el justo juicio de Dios sobre el orgullo y sobre la rebeldía del hombre frente a Dios. Horrenda cosa. Horrenda cosa. ¿Cómo termina? Este versículo lo tendríamos que tener a flor de piel, a flor de lengua. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y eso no lo está diciendo el autor de Hebreos a gente pagana, Eso lo está diciendo el autor de Hebreos, se lo está escribiendo a sus hermanos que estaban albergando pecados en sus vidas, gente que estaba pensando que a lo mejor era mejor volver al judaísmo porque allí iban a estar más cómodos. Nadie le iba a señalar con la mano diciendo qué pecado tenía y qué pecado no tenía. Así que mira, vamos a volvernos al judaísmo, que allí estábamos más cómodos, más tranquilos. Allí nos decían que fomentáramos la autoestima, pero no nos iban a hablar de pecado a lo mejor. Y estaban pensando en volver al judaísmo. Y el autor de Hebreos dice, eso sería pisar la sangre de Cristo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si nosotros nos ponemos a pensar que nuestro pecado va a quedar ahí un poco olvidado, que nos podemos alejar de Dios, hacer cosas que no son la voluntad de Dios, si nosotros nos creemos que podemos vivir a nuestro aire, abandonando deliberadamente el deseo de hacer la voluntad de Dios, estamos absolutamente equivocados. Números 32, 23 lo dice muy claro. Mas si así no lo hacéis, si no os arrepentís, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Más tarde o más temprano sufriremos las consecuencias de nuestros desvaríos. Y mirad, aquí vienen tres momentos muy importantes. Versículo 24, Dios los entregó a la impureza en la lujuria. Versículo 26, Dios los entregó a pasiones degradantes. Y versículo 28, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. En principio no era inicialmente una decisión de Dios que la humanidad viviera en pecado. El problema es que ellos se empecinaron, que ellos se obcecaron. Y el hombre quería vivir de esa manera, se obstinaron en vivir en pecado. Y Dios intentó frenarlo de una manera, de otra y de otra. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quita el freno. Aquí la idea de Dios entregó, no es que Dios los empujó al pecado, que podríamos decir que Dios más malo, que los ha empujado al pecado. No, esa no es la idea del verbo entregar. Ahí. La idea ahí del verbo entregar es que ellos están empujando, obstinadamente haciendo lo que es la propia voluntad, la rebeldía del hombre. Están empujando una y otra vez y Dios intentando frenar
a través de su palabra, a través de los profetas, a través del Espíritu, frenando, intentando frenar. Y cuando Dios llega el momento en que cree que ya ha llegado el momento, Dios lo que hace es que quita el freno y el hombre va y se estrella. No es que Dios lo haya entregado de una manera deliberada. Dios se ha limitado a quitar el freno para que sea el hombre el que se estrelle y viva en toda su intensidad las consecuencias de su estilo de vida. Así que es una entrega judicial en la cual Dios, de manera deliberada y soberana, abandona al hombre para que éste viva las consecuencias de su propio pecado. Esto no es una entrega permisiva. No es que Dios permita. Esto es una entrega judicial. Cuando Dios levanta el freno, es un acto de juicio, porque lo que viene después es horrible. Lo que viene después es horrible y ya lo hemos leído, aunque haya sido de una manera muy breve. No es la actitud, por ejemplo, que podría tener yo como padre, que tengo un hijo rebelde, obstinado, y llega ya un momento en que cuando yo ya no puedo más, dejo que mi hijo haga lo que le dé la gana. No. Esta no es la actitud de Dios. La actitud de Dios no es la de un padre que ya no puede aguantar a su hijo y le abre la puerta para que el hijo haga lo que le dé la gana. No, esta es la actitud de un juez que, pudiendo coger a una persona y meterla en la cárcel para que ya no haga más daño, lo que hace es que lo deja libre para que sufra las consecuencias de sus decisiones y aprenda. Es la actitud de un juez que sí que puede controlar, porque tiene los medios, la situación de un delincuente y meterlo en la cárcel. No, lo deja libre para que se termine de estrellar. Dios no obliga a nadie. Dios nos deja, como dice el Salmo, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, para que caminaran en sus propios consejos. No hay peor esclavitud, más destructiva, que cuando Dios nos deja a nuestro propio aire y somos esclavos de nuestras lujurias. Y dice aquí que primero Dios los entrega a la inmundicia, a la corrupción, por haber cambiado la verdad por la mentira. Dice que Dios los deja para que vivan pasiones vergonzosas y que sufran las consecuencias de las mismas. Dice la palabra, recibiendo en sí mismos, versículo 26, la retribución debida a su desvarío. No sé si habéis leído la noticia hace un par de semanas o 3. Una chica que decidió cambiar de sexo, se operó, se hormonó, y después ya de pensar ella que era un chico, se ve que le vino lo que es algo muy femenino, aunque tú te hayas operado, que es el deseo de maternidad. Pues cuando vino ese deseo y vio que ya no podía tener hijos, se quedó tan devastada, que lo único que pudo hacer o se le ocurrió hacer es ir en contra del psiquiatra que le había firmado para que pudiera hacer lo del cambio de sexo, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su desvarío. Y por ahí están los problemas físicos por mantenerse en el pecado. Ahí están los problemas psíquicos por mantenerse en el pecado. Ahí están las consecuencias del orgullo que nadie va a ver nunca, pero que está ahí y que hace mucho daño.
del rencor, de la envidia, y más tarde o más temprano se pagan las consecuencias. Y versículo 28 dice que como no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Ellos no aprobaron a Dios, Dios los desaprueba a ellos. Se usa curiosamente el mismo verbo, ¿no? Ellos no quisieron saber nada de Dios, Dios levanta el freno para que se estrellen. Y ahora llegamos nosotros y decimos que el hombre y que la sociedad ha llegado a su madurez. El hombre y la mujer son maduros, psíquica, emocional, social, culturalmente somos maduros. Podemos elegir nuestro futuro, podemos elegir lo que vamos a hacer, porque el hombre es mayor de edad y por tanto no necesita a Dios que le diga por dónde tiene que andar. Y la Biblia lo que dice es que ni hay mayoría de edad, ni mucho menos podemos tener ningún tipo de optimismo. Y termino solamente comentando este hecho triste, dramático, pero muy interesante. A final del siglo XIX, y como fruto también mucho de la Ilustración, en Europa hubo como un movimiento de mucho optimismo. El hombre ha encontrado la verdad, el hombre está usando su razón para llegar a entender la verdad de las cosas. El hombre es un ser libre. Ya nos hemos quitado de en medio todos los estamentos que nos llevaban a la esclavitud. El hombre puede tener un pensamiento libre, racional, crítico. El hombre posee la verdad objetiva. Ahí estamos basándonos en la razón humana. El hombre está llegando al final de algunas fases evolutivas que le van a permitir estar en un estadio positivo que se va a caracterizar por el orden y por el progreso. Esto a final del siglo XIX. Estamos llegando. La sociedad está llegando. Ya nos queda poco. El hombre es libre, el hombre tiene la verdad absoluta. El hombre tiene una razón capaz de pensar totalmente independiente de Dios y estamos llegando. ¿Y a dónde llegamos? A principios del siglo XX, ¿a dónde llegamos? A la Primera Guerra Mundial y después a la Segunda Guerra Mundial, que dieron al traste con todo optimismo. Y hoy día estamos igual. El hombre está llegando. Estamos llegando. La sociedad cada vez más libre. Ya estamos viviendo en una sociedad, la española, que es la mejor del mundo, porque aquí ya cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Puede pensar lo que le dé la gana. Puede optar por las opciones sexuales que le dé la gana. Esto ya es el paradigma no del cielo, porque esta gente son ateos, pero esto es el paradigma de vivir en el lugar más maravilloso del universo. Eso sí, nos tenemos que olvidar de las consecuencias que están teniendo todas estas otras opciones. Nos tenemos que olvidar del suicidio juvenil. Nos tenemos que olvidar de la cantidad de familias desestructuradas. Nos tenemos que olvidar de todo esto, entonces sí, nos quedará un poco de resquicio para ser optimistas. Pero esto es de puertas para afuera. A mí me preocupa de puertas para adentro. ¿Qué actitud tenemos ante el pecado? ¿Qué actitud tenemos ante situaciones que claramente
están en contra de la voluntad del Señor. Y que deliberadamente estamos sosteniendo. El pecado es lo único que puede frenar un avivamiento en la iglesia de Betel y en la iglesia de San Pedro. No es cuestión de medios, no es cuestión de recursos, que tengamos más medios, más personas, más recursos. Es cuestión de qué es lo que nosotros vamos a hacer con nuestro pecado delante del Señor. El pecado es lo único que puede frenar un verdadero avivamiento en esta iglesia y en cualquiera. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra. Queremos tener esa actitud que tú le pedías al profeta Isaías, de temblar ante tu palabra. Queremos ser de ese pobre y humilde que tiembla ante tu palabra, Señor. Limpia nuestros corazones de todo pecado. Limpia nuestros pensamientos de toda mala actitud, de todo mal pensamiento. Limpia nuestras vidas de toda mala decisión que nos aleje de ti, Padre. Ayúdanos a vivir en la santidad del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a tener un espíritu de temor que nos ayude, Señor, a ser piadosos delante de ti, como cristianos individuales, como discípulos tuyos, también como iglesia. Ayúdanos en esta semana, Señor, que a partir de mañana podamos vivir una vida que te glorifique a ti y que sea de bendición para todos aquellos que nos rodean. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.